Precioso Dios, sigue obrando, Señor, en este lugar. Y a través de este varón, Señor, llénanos de ti. Corre a través de él como agua viva, Señor. Que él sea el instrumento, el vaso, el canal. Pero que tú seas el Espíritu que corre a través de él. Que tu Espíritu Santo corra a través de él. Para que así, Padre Santo, nosotros podamos recibir de esta palabra que tú tienes para hoy. Llénanos de ella y permite que la practiquemos durante todas nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no despegarnos ni por un segundo de tu palabra. Ayúdanos a no despegarnos ni por un segundo, Padre Santo, de tu presencia. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor en esta mañana. Vamos de comenzar. Salúdese usted, salude a la persona que tiene junto a usted, dele la bienvenida, dele un abrazo, dígale bienvenido a la casa del Señor. Dennis, John, bienvenidos. ¿Está en su casa? Bienvenidos, bienvenidos. Todos bienvenidos. Dele gracias a Dios, porque Dios es. Clarita, bienvenida, un abrazote. La vecina de Clarita, bienvenida. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Dele gracias, dele gloria, dele honra. John Edison, bienvenido John Edison. Qué bueno verlo por aquí, John. Bienvenidos todos y toda la familia Bedoya, bienvenidos. Vamos al Evangelio de Juan mientras se saluda. Evangelio según San Juan en el capítulo número 8. Juan, Evangelio San Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. ¿Lo tiene usted? Evangelio según San Juan. Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 31 y lo vamos a leer en forma antifonal, es decir, yo leo un versículo y ustedes leen el subsiguiente. 8, capítulo 8, verso 31. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, el verso 31. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, ¿en qué? En mi palabra, ¿en qué? En mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad que penetra, Señor, hasta partir los tuétanos, las coyundas, los huesos. Tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra tal vez es como una piedra. Es una piedra porque golpea. Es un martillo, Dios. Es una espada porque penetra. Tu palabra es verdad, Dios. Y no todos la resisten, Dios. Gracias por esa bendita palabra que nos habla y enseña cada día. Señor, háblame a mí y háblale a tu iglesia en esta mañana a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que yo sea el instrumento. Señor, dame la unción, la gracia, la sabiduría. Que seas tú y no yo hablando, que yo sea el instrumento y el medio, Señor. Y tú el agua viva. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Amén. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, ¿cierto? Amén.
Cuando leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo del 31 al 38, nos encontramos con dos cosas. Nos encontramos con una antítesis. ¿Qué es una antítesis? Es una contraposición, una cosa contrapuesta con otra. Y cuando usted lee este contexto se va a encontrar que habla de libertad y habla de esclavitud, ¿cierto? Si usted lo lee el contexto, ¿cierto? El Señor le está hablando ¿a quiénes? A los judíos. Y le dice, si ustedes guardaran mi palabra y me amaran y mantuvieran mi palabra y conocieran mi palabra, decía Jesús, ¿a quiénes? A los judíos, entonces seríais verdaderamente libres. Y le responden al Señor Jesús en altivez, en soberbia, ay, ¿cómo pues usted va a decir que nosotros somos esclavos y nunca hemos sido esclavos? Entonces el Señor le dice, ¿qué? Le dice, pues quiero contarle que el que practica y hace pecado, pues esclavo del pecado es, por lo tanto es esclavo. Entonces encontramos la contraposición que está la libertad y está la esclavitud. Hay dos factores aquí importantes, libertad y esclavitud. Pero como yo siempre he enseñado en la iglesia que todo tiene su historia, vamos a la historia. Vamos a la historia, todo esto tiene historia. Nos encontramos con Deuteronomio, hermano Carlos, capítulo 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Te sacó el Señor tu Dios de noche, te sacó en el mes de Abib. Ojo, no dice abril, no dice abril, dice Abib, Abib. Pero precisamente para entender un poquito mejor esto, vamos a algunas diapositivas y entendemos qué es el mes de Abib. Bueno, se me olvidó sacar el láser, pero usted va conmigo. Yo lo tomo aquí simbólicamente. Dice, en el mes entre marzo y abril, en el hebreo se le conoce como el mes de Nisán o mes de Abib. ¿Sí ve? Aparece lo que dice la Biblia. En donde Nisán quiere decir florece. ¿Qué quiere decir Nisán? Florece. Y Abib quiere decir tierno. Significa también el mes de la primavera, porque en este mes comienza a germinar los vegetales y frutos. Por eso también era el mes de la fiesta de las primicias y de los panes sin levadura. Todos los símbolos del festival de la Pascua apuntan al verdadero Cordero de Pascua, es decir, al Mesías. En hebreo, Yeshua o Yeshua, que quiere decir Jesús. Quiero explicarles alguna cosa. Esta semana la gente dice que celebra la Semana Mayor o la Semana Santa, ¿cierto? Semana Santa. Curiosamente, si vamos al calendario judío hebreo, tal como es el calendario judío hebreo, los meses judíos hebreos, quiero decirles que coincide, escuche bien, coincide totalmente con nuestro calendario gregoriano. Es decir, que a Jesús de Nazaret sí lo crucificaron, sí lo mataron y sí resucitó en el mes de Nisán o el mes de Abib, que corresponde a qué meses? A finales de marzo y a comienzos de abril de nuestro calendario. Es decir, que el calendario judío hebreo para esta fecha corresponde a nuestra fecha. No así, escuche, no así el nacimiento de Jesús, porque nosotros lo celebramos el 24 de diciembre y si estudiamos la Biblia y estudiamos la historia judía hebrea, ¿cierto? Entonces nos encontramos que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre. Ya lo expliqué, ya lo prediqué en alguna oportunidad. Pero esta Semana Mayor, es decir, esta Semana Santa, que conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús, concuerda exactamente con el calendario judío hebreo. ¿Listo? Entonces, allá es el mes de Nisán y Abib, y para nosotros es terminación de marzo y comienzos de abril. O sea, coincidimos totalmente. Hasta ahí está claro, ¿cierto? O sea que Jesús precisamente vino
vino el día. Yo les he explicado que Jesús cuando vino, no llegó a la tierra por casualidad. Cuando Jesús nació, que se cree que fue a mediados de septiembre o octubre, cuando Él nació, precisamente tenía que nacer cuando estaba comenzando la fiesta del Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Rosh Hashanah es una palabra hebrea que quiere decir nuevo año. Jesús nació en el nuevo año para que se cumpliera la fiesta del Sukkot, otra fiesta judía. Es decir, que todo lo que Jesús, desde que nació hasta donde caminó, hasta donde fue, lo que hizo, los milagros que actuó, hasta que murió, hasta que resucitó, todo concordaba con el Antiguo Testamento, las fiestas judías que ellos realizaban. ¿Sí sabía usted eso? Por eso en este mes de Nisan o Aviv del calendario judío hebreo, es decir, en este mes de finales de marzo y principios de abril, precisamente los judíos hebreos celebran la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso de los panes sin levadura? Quiere decir simbólicamente en el Antiguo Testamento que la levadura es el pecado y que el pan era Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Él no tenía levadura porque la levadura representa el pecado. Entonces Jesús vino porque Él era el pan sin levadura y vino a la fiesta de los panes sin levadura. Jesús resucitó como primicias porque Él era la primicia, fue el primero de los resucitados. Cumplió otra fiesta. Jesús estuvo en la fiesta del Pascua o de la Pascua, que representa salir, pasar de la esclavitud a la libertad. Hasta ahí está claro. Vamos entonces, para que quede más claro, con la segunda diapositiva. Jesús cumple la celebración de la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué quiere decir Pascua? La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesach o Paisach, como le quiera pronunciar usted. La palabra hebrea Pesach, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Pascua? Mire que cuando yo me recuerdo cuando uno salía a la calle después de la Navidad, la gente lo abrazaba cuando pasaba el 25, 26 de diciembre. No le decían a usted feliz Navidad en el 24, pero se los encontraba el 25, el 26, el 27. ¡Uy, felices Pascuas! ¡Uy, felices! Y uno, ¡ay, sí, felices Pascuas, felices Pascuas! ¡Uy, felices Pascuas, Héctor! ¡Uy, felices Pascuas! Y uno, amén, felices Pascuas. ¿Y qué es Pascuas? No sabíamos ni qué era Pascuas. ¿Es así o no es así? No sabemos ni qué es Pascuas, pero repetimos que felices Pascuas y no sabemos ni qué es eso. Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Pasar. ¿Pasar de qué a qué? Pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces, creo que me salió un gallito. Quiero decirle entonces, usted entiende, soy humano, ¿sí o no, hermano? Entonces, hermanos, pasar quiere decir Pascua. En otras palabras, la Pascua es la festividad judía que conmemora, escuche bien lo que se hace con esa fiesta, conmemora la liberación ¿de quién? Del pueblo judío, hebreo. ¿De dónde? De la esclavitud ¿de qué? ¿De quién? De Egipto. Es libertad. La Pascua es pasar de la esclavitud a la libertad. ¿Quién es la Pascua? Jesús es la Pascua. La muerte en la cruz nos pasó de la esclavitud a la libertad. Nos pasó de las tinieblas a la luz. A la luz. Entonces, Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad. Hasta ahí estamos claros. ¿Quién no entendió? El que no entendió, se lo explicamos con plastilina. De una, présteme la plastilina. Entonces quiero decirle que la Pascua es pasar de la esclavitud a la libertad. La Pascua es esto. Entonces, ¿cuándo se celebraba eso? El hermano Carlos Melo leyó en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1,
donde el Señor decía, celebraremos la Pascua. ¿Para qué se hace esto? Para recordaréis de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto a la libertad. Dejamos hasta ahí. La otra diapositiva, dejémosla pendiente, no la colocamos. Gracias, Javiercito. Entonces, yo dije que todo tenía historia, ¿cierto? Sigamos en la historia. Sí, sigamos en la historia. Éxodo capítulo 12, versículo 17, como dice, 12, 17 de Éxodo. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestra generación por costumbre perpetua. ¿Por costumbre qué? Perpetua. Usted sabe por qué los judíos, usted se da cuenta que los judíos celebran toda clase de fiestas. Y la gente, pero tanta fiesta, porque para ellos toda fiesta tiene su significado, tiene su valor, tiene su significado y tiene su motivo. Entonces la fiesta de los panes sin levaduras, el pueblo tan bonitos ellos cuando salieron de la esclavitud, cuando el faraón, ¿se acuerdan la historia? Que el mar se abrió en dos, ¿se acuerda? Se abrió el mar y pasó Moisés con su pueblo y de repente los ejércitos del faraón comenzaron a ¿qué? Comenzaron a perseguirlos y cuando ya las tenían a una mano de atraparlos, ¿cierto? Entonces se cerraron al beirito los mares, ¿cierto? Y el ejército del faraón, Marcelita, quedó, ¿cierto? Cuando pasó eso, el Señor los libertó y los pasó al otro lado, los pasó, Pachá, Pascua, los pasó al otro lado, a la libertad. Y el Señor le dijo, ahora ustedes tienen que guardar estas fiestas. ¿Cuáles fiestas? La fiesta de los panes sin levaduras, recordando que el pan Dios del cielo, maná, estuvo con ellos. Recordando que el pan de vida era el mismo Señor. Recordando que en Él no había pecado porque no había levadura. Pero también lo hacían con hierbas amargas. ¿Sabe por qué lo hacían con hierbas amargas? Porque recordaban la amargura que tuvieron que vivir en la esclavitud. Porque la esclavitud trae ¿qué? ¿Qué trae la amargura? Decir, ¿qué trae la esclavitud? Tristeza, dolor, sufrimiento, amargura. O quien que no esté en libertad, que usted lo tengan. Una persona que esté secuestrada o esté víctima ya va a estar feliz. Uy, tan chévere, me tienen aquí esclavizado, rico. ¿Será que sí? Yo no he visto ninguna persona, y máxime que a los judíos les tocaba, aún a las mujeres, escuche bien, aún a las mujeres, Pedrito, ayudar a tirar con lazos, corrían y tiraban las mujeres, hombres, 50, 80, tirando unas piedras pesadísimas para construir los templos de Faraón, y no importaba si la mujer estaba embarazada, o estaba enferma, o estaba, bueno, como estuviese, no importaba. Esa era la esclavitud. Entonces ellos celebraban la fiesta con panes sin levadura y con hierbas amargas para tipificar que habían tenido amargura, pero el Señor los había rescatado de esa amargura. Para decir, en algún momento tuvimos amargura, tuvimos dolor, tuvimos sufrimiento, pero hubo un Dios bueno que se acordó de nosotros y llamó a Moisés y le dijo: Moisés, saca a mi pueblo de la esclavitud, pásalo a la libertad. Entonces las hierbas amargas representaban que el buen Dios los había sacado de amargura. Pero el Señor le dijo lo que leía Carlos en Éxodo 12, 11, que esa fiesta tenían que celebrarla perpetuamente, para que recordaran. En otras palabras, las fiestas son una simbología para recordar, para que nunca la gente se olvide quién fue el que lo libertó. Mire que nosotros los cristianos, por eso me gustó tanto esta canción de gracias que cantamos, la última, porque nosotros los cristianos somos dados a que nos acordamos de Dios, el Dios bombero. Cuando necesitamos de Dios, ay Diosito, ayúdame. No es que sea Dios, no. Diosito, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque me paré aquí al frente de Javier, no. Ayúdame, por favor, Diosito. Y cuando Diosito, ¿cuál Diosito? Dios Todopoderoso. No me gusta decirle Diosito, Diosito se siente tan chiquito. Dios Todopoderoso.
Cuando vamos a mi Dios Todopoderoso y de repente le digo: Padre, en el nombre de Jesús, sálvame, ayúdame, bendíceme, Señor, y guárdame. Entonces el Señor, con su bondad y su mano poderosa, como sacó al pueblo de Egipto, coge y dice: venga, Luchito, tú eres un debilucho que no sabe nada, eres un mediocre, pero yo te tengo en mi mano, yo te sostengo y te ayudo y te levanto y te paso de la esclavitud, te paso a la libertad. Entonces, cuando el Señor nos pasa de esa esclavitud hasta libertad, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. No, pues ya estoy relax, tú sabes, no, estoy relajado, tú sabes, ¿cierto? Estoy relajado porque ya estoy libre, relax. Entonces, como estamos tan relax, se nos olvida quién nos sacó. Por eso el pueblo de Dios no tiene que relajarse mucho, porque se le olvida quién fue el que lo sacó. Por eso esas fiestas, la fiesta de la Pascua, es para que siempre, en todo momento, cuando llega esta fecha del mes de Nisan, o el mes de ¿qué? De Aviv. Mes de Nisan o mes de Aviv en el calendario judío, o el mes de nosotros los cristianos, el calendario gregoriano, mes de finales de marzo y comienzos de abril, podamos recordar quién fue el que nos libertó. ¿Quién nos libertó? No es, esta fiesta no es para que usted se coja y se flagele, hermano. Ay, 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 y suba con frijoles, lentejas, habichuelas y todo lo demás, un mercado aquí en las rodillas, Monserrate de relax. No, hermano, eso no es para que usted se martirice, se saque sangre, porque Jesús ya dio su sangre por usted. O sea que ya la sangre de Jesús es la que tiene validez, no es su sangre. No se saque sangre. No se saque sangre, porque la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús es la que tiene poder. Entonces quiero decirle que vamos ahora a Ezequiel capítulo 45 versículo 22. ¿Qué dice, hermano Carlos? Ezequiel 45, 22. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Un becerro por el pecado. Escuche bien esto, otra vez historia. Ay, este tipo otra vez con la historia, jueguele, mano. Sí, otra vez vamos a la historia. Si vamos a la historia, en el Antiguo Testamento, estoy hablando del año 1250 antes de Cristo, cuando gobernó Ramsés en Egipto y estuvo el faraón como rey soberano, 1200 a 1300 antes de Cristo. El pueblo aprendió, porque el Señor les había enseñado que para que hubiese perdón de pecados tenía que ofrecerse un becerro, un macho cabrío o un cordero. Y tenía que ser ese cordero, ese macho cabrío tenía que ser limpio, tenía que ser puro, lo mejor, escuche bien, lo mejor. Eso no escogían allá del rebaño. Mire que yo no me imagino aquí así esta historia. Yo no me imagino que cogían por allá del rebaño, por allá el corderito apestado, piojoso, horrible. No cogían eso. ¿A quién cogían? El mejor becerro o el mejor cordero. Lo mejor, lo más puro, limpio, lo más blanco. El blanquito, hermoso, todo hermoso. Y lo cogía el sacerdote y se lo echaba. Y había en el templo dos partes, el lugar santo, el lugar santísimo. Había un altar donde se ofrecía en sacrificio ¿a quién? Al cordero. Y el cordero derramaba toda su sangre. Y cuando la sangre del cordero que ofrecía el sacerdote, escuche, que ofrecía el sacerdote, se derramaba sobre el altar, y si el sacerdote estaba mal parqueado, o le digo mejor en las palabras modernas, si el sacerdote estaba mal, en pecado o algo, ¿sabe qué pasaba? El tipo se moría. ¿Sí sabía usted eso? Se moría. Pero, y le ponían una cuerdita con una campanita. Y como él estaba ofreciendo el sacrificio, si se movía, pues la campanita que sonaba, no sonaba. Sonaba. Porque estaba allá, y aquí había una cortina, escuche, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
y esa cortina los separaba y nadie podía entrar allá al lugar del sacrificio. Y estaban esperando allá afuera a ver qué pasaba con el sacerdote. Si se moría era porque estaba mal parqueado, estaba en pecado. Si no se moría era porque estaba limpio. Entonces de repente el sacerdote se estiraba la pata, o mejor, se moría. Los que nos ven en internet, en Colombia decimos estirar la pata es morirse. ¡Pah! Se murió. Quedó quieto y no siguió sonando la campanita. ¿Qué pasaba? Lo alaban, lo tiraban, porque nadie podía entrar a ese lugar. Pero si estaba bien el hombre y el cordero, el animal, derramaba toda su sangre hasta la última gota, entonces, si Dios aceptaba el sacrificio, entonces la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo se rasgaba en dos. Creo que de arriba para abajo, de abajo para arriba, no recuerdo. De arriba hacia abajo. Gracias, hermana que lee la Biblia, los que leen la Biblia. ¿Sí? ¿Sí es así o no? Nos corrigen. Bueno, no me acuerdo, hermano. Eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pero se rompía el velo. ¡Pah! Se abría. Queriendo decir que Dios aceptaba el sacrificio. Eso ocurría en el Antiguo Testamento, miles de años antes. Entonces resulta que sigamos con la historia. Isaías capítulo 53, verso 7, ¿qué dice, hermano? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Como cordero manso, no menso, escuche. Como cordero manso fue al matadero y no abrió su boca. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el profeta Isaías. ¿Y cuándo vivió el Isaías? Pregunta. A ver, 670, 680, de 700 a 600 años antes de Cristo, 680 y algo, cuando el hombre habló esto. Casi 700 años antes de que llegara Jesús el Cristo al planeta Tierra, este hombre llamado Isaías dijo: vendrá uno como cordero manso, que no abrirá su boca e irá al matadero. Y ese mismo Isaías fue el que dijo en otra oportunidad: y vendrá uno que nacerá de una virgen. Ese mismo 680, casi 700 años de Cristo. O sea que Jesús de Nazaret fue profetizado antes. Ezequiel lo había manifestado. El Éxodo ya de una forma simbólica había tipificado que algún día vendría un verdadero cordero, que ya Dios no iba a levantar ni becerros, ni machos cabríos, ni corderos, sino que el mismo Dios, Jehová Dios, se iba a hacer hombre, y él mismo iba a entregar hasta la última gota de sangre como un cordero. ¿Sí ve que todo tiene historia? Jesús tenía que hacer cumplir lo que la historia nos había hablado, lo que los profetas habían mencionado. Pero a mí me sorprende estas palabras gloriosas que están en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Hermoso lo que pasa aquí, tremendo lo que pasa aquí. ¿Qué dice, hermano Carlos Melo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Fíjese lo que aconteció en ese momento. Jesús vino, como dijo el profeta Isaías, que vendría de una virgen, que nacería en un establo. La palabra pesebre viene de la palabra pesebrera, que a su vez quiere decir establo. Nació en un establo. Se cumplió la profecía del profeta Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Se cumplían las profecías. Vino el Mesías, comenzó a hacer su obra, pero de repente cuando Jesús viene cerca
de abajito del mar de Tiberíades, que queda en la Galilea alta en el norte de Israel, y abajito hacia el sur, hacia la Samaria, casi entre Galilea y Samaria, y al pie del río Jordán, viene Jesús caminando y enseñando, bienaventurados, y predique y anuncia el reino. Y de repente se aparece un hombre que se llamaba Juan el Bautista, y lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identificó, mano, lo identificó. Lo que el profeta Isaías había dicho, que vendría un cordero que callaba su boca y que iba a morir y que no decía nada. No sé qué revelación del cielo el Espíritu Santo de Dios le revela a Juan el Bautista. Cuando lo ve, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identificó. ¿Por qué Juan el Bautista lo identificó? Número uno, porque Juan era un hombre de Dios, ¿cierto? Ese no era un pelagato aparecido de medio pelo, no. Ese era un verdadero siervo de Dios. Era un verdadero ungido de Jehová. Era un verdadero hombre de Dios. Identificó al Cordero. Dijo: este es el Cordero que hablaban los profetas. Este es el que va a entregar hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. Este es el que va a dar cumplimiento, que va a venir un Cordero. Muchos esperaban un corderito. No, ¿qué corderitos? Vino el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese lo identificó el gran Juan. ¿Usted sabe cómo murió Juan? Igualito que como nosotros, que nos da pena decir soy cristiano. Oye, ¿tú eres cristiano? Ay, no, tú sabes, no, pues yo de vez en cuando voy a esa iglesia, pero porque va mi mamá. Pero tú sabes, no, tú sabes, no. Qué pena. Como dicen los niños, ¿no? Como es el canto que cantan mis nietos. Qué pena, qué oso. No, lo miremos. Ya mire, yo me hago niño porque yo ando con niños. Mi mente es de niño. ¿Sí o no, Sofita? ¿Sí o no, mi pequeñito? Que sí, mire. ¿Sabe qué me gusta de esta iglesia? Los niños son los que más atención ponen. Como mi Juanito hermoso. Y es hermoso. ¿Y dónde está el otro hermoso que no lo veo? Bueno, no vino el otro hermoso. Y todos los niños hermosos que hay aquí. Ay, y está sacando pecho, ¿no? Hermanos, quiero decir, se me fue el tema, ¿sí, hermanos? Que Juan no era cualquiera. ¿Sabe que él no se avergonzaba de predicar? Él iba, dice que él andaba con traje de camello, hasta vestía como, muchos lo tildaban de loco, pero lo respetaban. Andaba no con Adidas, no con Nike, sino con pieles de animales, se cubría, y como un loquito denunciaba al que estaba mal parqueado. Le dijo una vez a Herodes, ¿se acuerda de la historia con Herodes? ¡Herodes! Y Herodes no era cualquier. ¿Quién era Herodes? A ver, los que leemos historia, los que leemos Biblia. Herodes, ¿quién era Herodes? Listo. En ese entonces, estoy hablando del siglo primero, cuando estaba, ¿qué imperio estaba en el siglo primero? El gran imperio romano. Antes estuvo el griego, el persa y antes, perdón, el babilonio. El imperio romano, que era tan implacable que no se le perdonaba a nadie, y este hombre trabajaba para el imperio romano. Ay, Dios mío, Señor. Y hay que usted se meta con una de esas autoridades, como le iba. Métase usted con uno de esos. Estoy hablando del primer siglo, bajo influencia del imperio romano. Métase con uno. Y se metió Juan el Bautista, casi con nadie, con el rey Herodes. ¡Herodes! Usted está haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, papito. Igualito que la iglesia de hoy en día, que usted le dice a los de la iglesia: hermano, mire que su merced cometió esto. ¡Ay, ay, me voy de la iglesia! ¡Ay, ay, ay! Intocables. Así somos, hermano. ¿Sabe por qué? No tenía pelos en la lengua Juan el Bautista para decir cuántos pares son 3 moscas. Y decirle así, pum, 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 pum. Pero ahora no podemos decir nada, mano. Porque si decimos, ay, se para ahí, no podemos decir nada, podemos. Los pastores
queremos estar ya limitados, toca lo que la gente quiera oír. Tú vas a ser bendecida sierva, tú vas a tener casa, carro, beca, brim, pam, pam. Felices. Pero que nos digan algo, díganme algo, a ver, dígame alguito, dígame algo y lo verá, que me voy, dígame algo. Hermano, Juan el Bautista le decía en la cara a cualquiera como estaba, porque Juan era un siervo y no le daba miedo. Yo hay veces yo le he pedido perdón a Dios. Luis Melo Garzón, le he pedido perdón a Dios porque hay veces callo cosas, no digo cosas y me quedo callado, igualito Juan, ¿cierto? Y me callo, tal vez por abrir susceptibilidad, porque no se toque, porque no diga. ¿Cómo nos parecemos a Juan el Bautista, a los siervos? Que tenía que decirle tan, y tan, y tan, y tan. Hay veces digo, me falta ser siervo como ese. Hasta pantalones nos faltan para decir, porque no decimos. Porque nos convertimos en cómplices y a la vez en hipócritas. Porque nos callamos. Todo para que no diga, todo para que no se toque, todo para que no. Hermano, Juan el Bautista era un siervo y se las cantó a Herodes, al rey intocable en el primer siglo del Imperio Romano. Y si Juan, usted lo analiza, le cantó la tabla al mismo Herodes, rey, usted imagínese si Juanito tenía en su, ¿cómo le llamo? En su liderazgo, discípulos, si le cantó la tabla a Herodes, ¿usted cree que no se le iba a cantar a sus consiervos? Si era capaz de cantársela al que era, ¿por qué no se le iba a cantar a los que tenía el pie? Eso es como un papá. Si yo soy capaz de cantarle la tabla a mi vecino, pues soy capaz de cantarle la tabla a mis hijos. Eso sí o no, porque es más fácil. Entonces, hermano, Juan el Bautista, si le cantó las 3 verdades al Herodes, con más veras se la cantaba a los que tenía a su mando. A mí me da pena cuando yo me comparo con Juan. A mí me da pena compararme con Juan y decir, perdóname cuando callo, cuando tendría que decir cosas y uno calla. Perdóname, Señor. Pero es que usted no tiene autoridad, no tiene pantalones, no sé qué. ¿Pero qué? Juan los tenía bien puestos, no eran pantalones, era su vestido de cuero de camello. ¿Sabe que usted estudia a Juan el Bautista? Y dice que siervo tan poderoso era Juan el Bautista. Iglesia, la iglesia de Jesús es una iglesia que tiene que aprender modales. La iglesia de Jesús es una iglesia que tiene que aprender a amar a quien sirve. Escucha, a quien sirve, a Dios. Y todo lo que usted haga, hágalo con amor para el Señor. Usted no le sirve a un pastor pelagato como yo, le sirve a un Dios muy poderoso. A un Dios que vale la pena servirle. A un Dios que es real y que es bendito por los siglos. Ahora, ¿sí entiende quién era Juan? ¿Y por qué él identificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque él sí sabía, él conoció al mismo Dios que se había hecho carne, hombre, porque sabía quién era Dios y conocía a Dios. Si él no hubiera conocido a Dios, no hubiera identificado al Cordero. Pero mire que Juan abrió la puerta para que otros reconocieran al Cordero. Marcos capítulo 11, versículo 9 y versículo 10, que dice: Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre Amén. del Señor, bendito
el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. ¿Sabe cuál acontecimiento histórico fue? Seguimos en el primer siglo. Año 32 aproximadamente después de Cristo. Viene Jesús, le dice a sus discípulos: muchachos, vayan y me traen un pollino. Un pollino no es un pollito, es un asnito, un burrito pequeñito, así como este. No este burrito, no, que no me digan burrito, este muchachito, pequeñito. Y le dice: traiga al pollino. Le dijo a sus discípulos: tráigalo. Y van y traen al pollino, al burrito pequeño, y se monta el maestro en el burrito, en el pollino. Y comienza a entrar por la puerta oriental de Jerusalén. ¿Por qué por la puerta oriental? Podía haber entrado por la occidental, por la de los caballos, de los camellos, las ovejas. Había muchas puertas, ¿sí sabían ustedes? Yo una vez prediqué de las puertas. Puertas, una muralla tenía puertas. Pero tenía que entrar por la puerta oriental para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías. Entra por ahí como con un burrito. Pero después, que ya viene ese momento en que va a volver Jesús, ¿sabían ustedes? Como decía el sacerdote católico, yo me acuerdo, yo también iba a misa, fui practicante católico. Decía: esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero mentiras, porque no esperábamos nada. Hermano, yo lo digo sin sabía ni qué decía. Esperamos, ahora le entiendo qué es esperar la gloriosa venida. Porque Cristo vuelve, hermana, ¿cierto? Porque Cristo vuelve, hermana. Cristo vuelve, esperamos su gloriosa venida para juzgar a vivos y muertos. Y ya no va a venir en su burrito, no el sabanero, su burrito, no, en su pollino, no va a venir en su pollino entrando por la puerta oriental, sino va a venir con poder y gloria. Va a volver. Y usted sabe que hubo un turco, que se me olvidó el nombre ahorita, bueno, se me fue el nombre, mandó sellar la puerta de oriente con unas tremendas piedras inmensas, y al frente le colocaron un jardín. Y resulta que le han echado dinamita, le han puesto de todo para romper esa bendita puerta del oriente y no han podido. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la profecía se cumplirá. Es decir, esa puerta se va a abrir cuando Jesús aparezca otra vez, por segunda vez, para entrar en caballo blanco, ya no en burrito, como el domingo de Ramos, sino va a entrar con caballo blanco, con poder y gloria. Y no vendrá de allá, sino de allá. Va a ser tremendo Dios cuando Él aparezca. Y dice que a sus enemigos los consumirá. Quiero decirle que esa puerta oriental está sellada. Y todas las puertas, las demás, hay una puerta que se llama la del muladar. ¿Qué es muladar? Basura. Ahí sacan y entran basuras allá en Jerusalén, pam, pam. Pero esa puertica nadie. Y la han intentado abrir por todos los medios y no se ha podido abrir. No recuerdo el nombre del turco que mandó sellar, pero ese cumplió la voluntad de Dios, ese tipo, el turco ese. Porque se selló, dice, se sellará la puerta y no se abrirá hasta cuando aparezca el Mesías otra vez. Esa profecía se va a cumplir. Es decir que hoy están celebrando que el domingo de Ramos, ¿cierto? Bueno, hagamos un poquito de. Resulta que era la conmemoración de que entraba Jesús en el pollino y de repente la gente se quitaba sus atuendos y lo tiraban al piso. Otros cogían su rama, ¿cierto? ¿Y qué decían? Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le tiraban. Uy, qué rabia de los judíos, de los hebreos, qué piedra. ¿Cómo así que lo están catalogando rey, que es el Mesías? Porque estaban diciendo, era el Mesías, era Dios hecho hombre. O sea que el que abrió la puerta para identificar a Jesús, ¿quién fue? Juan el Bautista. Abrió los ojos del mundo, del pueblo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. Y después comienzan y le tiran las túnicas. Hosana. ¿Qué es la palabra Hosana? La palabra Hosana es una palabra hebrea que es Hoshaná. Y la palabra Hoshaná quiere decir sálvanos, ayúdanos, tú eres nuestro Salvador. Sálvanos y ayúdanos. Identificaron de quién venía la salvación. La salvación tenía que venir de un hombre.
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero quiero decirle que Él viene ya no en el primer siglo, año 32, en un burrito para entrar en la puerta que entró, la puerta oriental, y después se selló, sino que volverá para entrar por esa misma puertica. Se va a abrir. Él vendrá. ¿Qué es lo que espera la iglesia de Jesús? La venida de Cristo. Yo no me quedo, aunque yo pongo siempre la historia como ejemplo, como ilustración, yo me apoyo en la historia para esperar mi futuro glorioso. Escuche bien, mi futuro glorioso es que Jesús vuelve. Jesús vuelve. Y el que no esté preparado, adiós, goodbye. Final, dijo William Vinasco, no va más. Cuando Él venga y se toque la trompeta, será el lloro y crujir de dientes. Porque Jesús viene a la tierra otra vez. Ya no en carne, del vientre de la bendita Virgen María en un establo, sino el gran Jesús volverá con poder y gloria, no para morir otra vez, sino con poder y gloria. Juzgará, vendrá como juez implacable. Y a alguno le dirá, apartaos de mí, maldito, no te conozco. Y a otro le dirá, venid, benditos de mi Padre. Entren al gozo y al reposo del Señor. Ese es Jesús. Jesús no vino a hacer espectáculos en una cruz. Jesús no vino a fundar religiones. Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados, para pasarme de la esclavitud a la libertad. Mire que el mismo Pablo, en una carta que le escribió a los Corintios, estoy hablando del año 58 después de Cristo aproximadamente, escribe la carta al pueblo de Corinto. Pablo lo escribió, esas cartas fueron escritas en griego, y escribe, no había WhatsApp. Hola amiguitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? WhatsApp, no había WhatsApp. No había correo electrónico, nada de eso. Tocaba a punto de vela en una cárcel de 1 por 1, húmeda, oscura, y con su plumita escriba cartas. Y mire que en una de sus cartas que escribió quizás en la cárcel donde estaba, en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7, ¿qué escribió, hermano Carlos? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ay, tremendo eso. Porque nuestra Pascua es ¿quién? Entonces cuando usted llegue, felices Pascuas, ¿qué quiere decir? Pues primero sepa usted qué está hablando. Yo por ejemplo, ay, qué felices Pascuas, bueno, ¿y qué es Pascua? Háblame con entendimiento, ¿qué es Pascuas? ¿Qué es Pascuas? La palabra Pascua quiere decir pasar. Del hebreo pechá, ¿qué quiere decir? Pasar ¿de qué a qué? De la esclavitud. Amén, hermana, muy bien. De la esclavitud a la libertad. ¿Desde cuándo vino la Pascua? Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Y dijo, y celebren esta fiesta perpetuamente. Y Jesús murió en la Pascua, porque cuando Él derramaba la sangre, ahora volvamos al corderito. Cuando Él derramaba la sangre, la Pascua se cumplía, porque quería decir que Dios había hecho el sacrificio. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz, dijo la última palabra. En latín dijo, en hebreo, consumato ne. Consumado es. Todo está hecho. Ya nadie tiene por qué derramar ni una gota de sangre, porque el único que derrama sangre para sacrificio es Satanás. Sangre de bebés, sangre de gatos, de perros, de toda clase. El cristiano que derrame sangre es maldito, porque Jesús dijo que Él, solo Él, derramaba la sangre una sola vez. ¿Y para? ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia? Está en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, y está en toda la Biblia. Solo la sangre de Jesús
Y el que derrame sangre por sacrificio lo cuenta como demoníaco, a sus ídolos, a sus demonios. Tremendo, ¿cierto? Ay, pero ese pastor es como tirano. No, lea la Biblia. Entonces de usted se va a poner a flagelarse. Y es un maldito delante de Dios. No lo estoy diciendo yo, lea la Biblia. Dice que es maldito. Y suena duro, ¿cierto? La Biblia es dura, ¿cierto? Pero es la verdad, es la palabra de Dios. Es palabra de Dios y te alabamos, Señor, porque es así. Porque el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra, Biblia, no pasará. Y es verdad. Entonces Jesús dijo, consumado es. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús dijo eso, tembló, se oscureció y el velo del templo se... ¿Por qué se rasgó el velo? Porque se cumplió lo que en el Antiguo Testamento hacían los sacerdotes. Es decir, que si se rasgaba el velo, quería decir que ¿qué? Muy bien, dígalo duro. ¿Que era qué, Marisolcita? Aceptado el sacrificio. Era aceptado el sacrificio. Y ya no hay más sacrificio que nosotros hagamos. Y el que haga sacrificios no es de Dios, es satánico. Porque el sacrificio, cuando rompió el velo, Dios dijo, acepto el sacrificio, consumado es. No hay nada más que hacer. ¿Ahora sí entiende a qué vino Cristo? Ay, Señor. Efesios 1:7, y ya vamos terminando. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quien tenemos qué? ¿Perdón de qué? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De su sangre. Tremendo. Vaya ahora a Hebreos, para que lo entienda mejor. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Cómo dice, hermano Carlos? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Amén. Espera un momentico antes de que lea el 22. Y no por sangre de machos cabríos, ni de corderos, ni de animales, sino por su propia sangre. Hermano, usted supiera el poder que hay en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Por su sangre. Esa sangre no es cualquier cosa, hermano. Es poderosa sangre. Por su propia sangre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, nos redimió con su sangre. ¿Y qué dice Hebreos 9:22, Carlos? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento, mire, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué remisión? ¿Qué remisión? Sí, es quitar la culpa. Vamos al derecho, yo no estudié derecho. Pero eso es como, viene una persona que está sujeta a que la condenen a una larga prisión. Entonces resulta que aparece por casualidad alguien y dice, yo pago la fianza, o yo pago, o yo me doy por él, o yo me reemplazo, o yo me meto para que él quede libre. Dice, ¿sabe qué, papito? Usted queda libre, que yo pago esto. Eso es remisión. Es un cambio. El derecho constitucional, como le quiera llamar, no soy abogado, es un cambio que se hace para perdonar la culpa. La sangre de Jesús nos perdonó la culpa. O sea que Jesús no vino a ser un payaso, un espectáculo en la cruz, sino a perdonarnos la culpa. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por, o sea, si ve, nos redimió, nos cambió. No muera usted, usted merece ser condenado, pero no, déjeme ese lugar a mí. Si ve, porque hay que darle gracias a Dios. Ahora
Ahora sí entiende por qué hay que darle gracias a Dios. Él redimió, nos perdonó con su preciosa sangre. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dígale, Señor, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque me redimiste con tu sangre, con la sangre del Cordero. Me has lavado, me has limpiado, Señor. Por esa preciosa sangre me limpiaste, Dios. Dele gracias a Dios, porque se hizo hombre, porque vino a morir en mi lugar para redimirme, para quitar mi culpa, para decir, tú no eres culpable, yo pago por ti la deuda. Él vino a pagar la deuda por nosotros. Él vino a morir en una cruz en el Calvario para perdonar nuestros pecados. Él vino y fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Él resucitó al tercer día según las Escrituras. No se quedó muerto. Venció a la muerte, dice la Escritura. Venció a la muerte. Solo por su sangre, sangre bendita, preciosa, nos hizo libres y nos perdonó nuestro pecado. En esta mañana dígale, Señor, perdóname. Dígale, Señor, acepto esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz. Dígale, Señor, acepto lo que tú hiciste en el Calvario. Dígale, Señor, hoy acepto que tu sangre me lave, que tu sangre me limpie, que tu sangre me haga nueva criatura, que tu preciosa sangre me limpie. Dígale, Señor, gracias por esa sangre preciosa. Gracias por esa sangre gloriosa. Gracias por tu preciosa sangre que derramaste en el madero para perdonar mis pecados, para quitarme la culpa, para redimirme, para hacerme limpio sin merecerlo. Yo era pecador, culpable, pero tú dijiste, no, te voy a pasar la Peshat, la Pascua, te voy a pasar de la esclavitud del pecado, te voy a pasar de la esclavitud a la libertad. Por eso dígale gracias, Señor, por esa sangre, porque por tu sangre tengo entrada, Dios, a tu trono celestial, porque se rompió el velo, y cuando se rompe el velo quiere decir que podemos entrar directamente